María, el micrófono. Hola, buenas noches. Y adicional, coordinadora del Centro de Entrenamiento del SEMI. Queremos darles la bienvenida a esta charla que estamos realizando el día de hoy sobre síndrome de Wellens. ¿Todavía no me escuchan? Doc César, ¿tú me oyes? Sí, en este momento sí, María. ¿Tú me escuchas a mí bien? Sí. Perfecto. Listo. Ahí sí, empieza otra vez, María. Bueno, entonces vuelvo y comienzo. Buenas noches. Queremos darles la bienvenida a esta charla de síndrome de Wellens que vamos a dar el día de hoy desde el Centro de Entrenamiento Médico del SEMI, que es un centro de entrenamiento que lleva más de 5 años en la empresa, formando a colaboradores y a personal externo en cursos de primeros auxilios, ACLS, BLS, y pues que debido a las circunstancias que estamos viviendo actualmente, hemos empezado a realizar charlas de temas de interés médico que vamos a comenzar a subir a Campus EMI para que todos tengamos la posibilidad de verlas. Si no pudimos participar pues en el en vivo, que podamos tener la posibilidad de verlas en Campus. ¿Listo? Entonces, a partir de hoy ya tenemos la charla que dio el doctor Felipe Vidales hace más o menos 3 semanas sobre RCP en pacientes con COVID, y a partir del 5 de junio vamos a tener disponible esta charla que vamos a dar el día de hoy. Algunos acuerdos sobre este espacio que me gustaría pues que los tuviéramos en cuenta. La charla nos va a durar alrededor de 40 minutos y al finalizar el doctor César va a dar un espacio para que resolvamos las preguntas. Por favor, me copian las preguntas aquí en el espacio de preguntas y respuestas. Yo se las estaré pasando al doctor para su respuesta al finalizar de la charla. Para los demás moderadores, por favor, silencien los micrófonos y mantengan el video inhabilitado si no van a participar. Y al momento tenemos conectados, ya les informo cuántas personas conectadas tenemos conectadas. 17 participantes. Entonces, pues, me gustaría como dar una espera, no sé, hasta las 37, que de pronto las demás personas se alcancen a conectar. Para que iniciemos pues con la charla. Y pues antes de esto, el doctor Alejandro Rivas, que es nuestro faculty de nuestro centro de entrenamiento, hará pues como una breve introducción al tema, nos va a contar como un poco sobre esto, sobre la iniciativa, y pues adicional para dar la charla vamos a tener al doctor César Vázquez, que es instructor del centro de entrenamiento y nos va a hablar sobre este síndrome de Wellens. Muchas gracias por las personas que se han conectado y ya pues los dejamos con el doctor Alejandro Rivas. Listo, María. Perfecto. Víctor, ¿pongo video? ¿Pongo cámara? Sí, doc, por favor. Listo. Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Desde aquí del Centro de Entrenamiento Virtual, que nos ha tocado pues por esta situación de la pandemia, hemos creado la iniciativa desde el SEMI para que todos y cada uno de los médicos de la operación tengan una formación continua de temas de interés, de temas, digamos, actualizados, de que nos estemos actualizando, de que estemos en constante crecimiento y conocimiento, ya que esto ha cambiado pues como la manera de educación, por lo menos durante este periodo que estamos viviendo y que creo que por ahora será término indefinido. Y es una iniciativa de todos y cada uno de los instructores del centro de entrenamiento para la parte operativa y lógicamente para nosotros mismos también como instructores. Es una muy buena iniciativa, una manera de educarnos que pueden utilizar en su tiempo libre pueden sacar sus minuticos de cada una de estas charlas. Es un gran esfuerzo que vamos a hacer y estamos haciendo, comprometiéndonos desde el centro de entrenamiento y yo pues a nombre de todos mis instructores y pues lógicamente de la coordinación del centro de entrenamiento para que ustedes tengan esta actualización. Se nos ocurrió pues empezar
ya que a manera nacional y a nivel mundial pues ha cambiado mucho el panorama de la educación y se está volviendo demasiado virtual utilizar estas herramientas que nos sirven para estar actualizando, ¿no es cierto? Y para estar en constante crecimiento. Por ahora, pues los temas los van a impartir todos los instructores, ya llevamos varios temitas, por lo menos 2 temas. María habló ahorita del tema de RCP en paciente con COVID, ya hablamos de ventilación, vamos a empezar a meter temas de interés, como les digo, de la vida diaria, de nuestras atenciones, de nuestras motivaciones diarias con cada uno de nuestros pacientes. Y pues EMI nos ha brindado este espacio grande, gigante, para que nosotros podamos acceder a él y se lo pasemos pues a todos nuestros colegas para que ellos estén pendientes y puedan utilizar su tiempo. Yo les doy la bienvenida a todos y le doy pues las gracias a todos y cada uno de los instructores porque esta parte motivacional es muy bacana, la docencia es muy bacana y yo espero también que todos y cada uno de instructores que pues tienen esa alma de docente empecemos para que esto se convierta en una formación continua. Vamos muy bien, en 3 meses ya llevamos 3 temas, vamos sumamente bien y espero pues lógicamente la colaboración de todos y cada uno de ustedes, todos absolutamente comprometidos con que hagamos esto y saquemos ese tiempito, esos 40 minuticos siquiera por lo menos inicialmente una vez al mes para dar una charlita, para que nos eduquemos y eduquemos a los demás y los actualicemos. Gracias a ustedes infinitas y gracias a María también que nos ha brindado, a Sistemas que nos ha brindado también esta opción y este espacio para colaborarnos para que todo esto funcione. Listo, empecemos César, yo creo que Perfecto. ya, María. Bueno, entonces ya vamos a iniciar con el doctor César Vázquez. Al momento tenemos 33 participantes, entonces doctor, pues te damos la palabra, ya la presentación, por favor, para ponerla grande acá, Víctor, y pues bienvenidos a todos los que se conectaron, muchas gracias. Bueno, muchachos, nuevamente buenas tardes a todos los que están conectados. Gracias al centro de entrenamiento y a todo pues, el personal implicado en este proceso por el espacio que nos están brindando y a nuestros compañeros que en este momento pues, están ayudándonos en este proceso. Quise traerles hoy el síndrome de Wellens, que es algo que vemos frecuente, pero no estamos conscientes de que lo estamos viendo como primera medida. Segundo, porque los temas de cardiología y electrocardiografía evidentemente son unos temas que a la gran mayoría de médicos nos interesa. Pensaría yo que es uno de los temas favoritos de la mayoría de los médicos. Y lo tercero es romper un poquito la monotonía con lo que respecta a tantos meses que llevamos hablando solamente de COVID. De vez en cuando es bueno hacer un polo a tierra, cambiar un poco el tema, pero cosas que finalmente nos van a servir porque no todos los pacientes que vemos son COVID. Todos los días nos enfrentamos sí, a enfermedades cardiovasculares y es importante saberlo, ¿correcto? Vamos a empezar con un caso clínico. Es una mujer de 67 años, quien nos consultó inicialmente porque presentaba un dolor intermitente en tórax de menos de 15 minutos de duración. Usualmente aparecía de manera súbita, pero desaparecía igualmente de manera súbita, incluso con la paciente en reposo. Como vemos, como antecedentes, diabética, no es insulinodependiente, obesa, sí, hipertensa, o sea que es de alto riesgo cardiovascular. Razón por la que consultó varias veces al servicio de urgencias, hasta que finalmente decidieron ingresarla para hacerle estudios. Dentro de los estudios que se le hicieron, se le midieron las troponinas, las cuales fueron completamente normales, y otro pool de exámenes en los que se incluyó ionogramas, se incluyeron exámenes de otro tipo, donde finalmente todos salieron completamente normales. El electrocardiograma, obligatorio en todos los pacientes con dolor torácico, presentó este electrocardiograma. Como ven, es un electrocardiograma que aparentemente no se ve tan patológico. Si somos académicos, vemos que es un electrocardiograma con un ritmo sinusal, ¿sí? Donde hay unas ondas P normales, un PR relativamente normal, un QRS sin alteraciones, pero vemos algunas alteraciones en las ondas T, especialmente en las derivadas B2, B3, B4, B5 y B6. Cabe notar de que este electrocardiograma fue tomada
con la paciente completamente asintomática, sin ningún tipo de dolor. Posteriormente, entonces, como les decía, inversión de la onda T de manera simétrica de B1 a B6 en D1 y en ABL, perdón. Se realizó una arteriografía en esta paciente y esa arteriografía nos mostró la siguiente lesión. Como ven en la imagen de la izquierda, vemos una amputación casi completa de la arteria descendente anterior y la imagen de la derecha es la imagen que corresponde al momento en que ya se realizó la reperfusión. Se aplicó una revascularización, en este caso con un stent coronario. El síndrome de Wellens, entonces, más que un síndrome, tenemos que caracterizarlo más como un patrón electrocardiográfico, propiamente dicho. Fue descrito en los años 80 por el grupo del Dr. Wellens, el Dr. Swan, y muestra básicamente inversiones de la onda T, que pueden ser profundas, simétricas o asimétricas, incluso bifásicas, y usualmente no tienen ninguna relación con el cuadro de dolor. Como les comentaba inicialmente, son pacientes que se quejan del dolor torácico intermitente y cuando los encontramos completamente asintomáticos, sin dolor, encontramos este tipo de electrocardiograma. Si clasificamos este cambio electrocardiográfico dentro de lo que sería el evento coronario, que lo caracterizamos como una angina estable, angina inestable, un paciente con evento coronario agudo ST, evento coronario agudo sin elevación del ST y finalmente la muerte, porque el evento coronario mata. Este patrón de Wellens o el síndrome de Wellens lo clasificaríamos dentro de lo que sería una angina inestable, ¿sí? Porque es una presentación atípica. Usualmente son pacientes que presentan un dolor con las características completamente diferentes a lo que nos tienen acostumbrados, digámoslo, los cuadros clínicos del libro, del dolor torácico de 30 minutos de duración durante la actividad física que mejora con el reposo. Este tipo de pacientes no. Usualmente son pacientes que se quejan de dolor o disconfort, porque no solamente podemos hablar de dolor, sino muchas veces el típico paciente que nos manifiesta una punzada ocasional que le mejora. Y además de eso son pacientes que son de reciente aparición, son pacientes que llevan corto tiempo en su proceso patológico, en su proceso de dolor. Usualmente, cuando se le hace un electrocardiograma a esos pacientes durante el proceso de dolor, si es que se logra obtener, vamos a tener un electrocardiograma completamente normal. Y es importante tener en cuenta de que estos pacientes los clasificamos como una angina inestable, en el sentido de que solamente un 12% de los pacientes pueden llegar a tener alguna alteración en las troponinas. De hecho, la gran mayoría de los pacientes ni siquiera tienen ningún tipo de elevación en esas troponinas. Estos hallazgos son importantes y recuerdan qué cara ve cada una de las derivadas del electrocardiograma. Recordamos que esas derivadas que van de B1 a B6 nos miran todo lo que es la cara anterior del corazón, el septo, la cara lateral y la cara lateral alta del corazón. Y se pueden iniciar usualmente, como les decía, con el paciente en reposo. Y ojo, que es lo más importante, más que evidenciar un evento coronario per se en el momento de los cambios electrocardiográficos, nos está prediciendo un evento coronario agudo. Los valores de sensibilidad, especificidad de este tipo de cambios electrocardiográficos es bastante alta. Tenemos una sensibilidad de casi el 70%, un valor predictivo positivo, que es el que más me interesa que tengan en cuenta, del 86%, cercano al 90%. Es decir, pacientes con dolor torácico que presenten cambios electrocardiográficos de este tipo, usualmente en reposo, tengan la seguridad que hasta el 90% están haciendo algún tipo de lesión severa proximal de la arteria descendente anterior, ¿sí? Y recuerden que esa arteria descendente anterior es una rama de la coronaria izquierda, ¿correcto? Los pacientes, ojo, que en estos pacientes siempre es importante tener en cuenta que la mayoría de las veces hay que llevarlos de manera lo más pronto posible, por el tipo de lesión, a una intervención percutánea, a una estrategia invasiva temprana. Y estos pacientes, como les mostraré más adelante, no se recomienda el uso de pruebas de esfuerzo. Ya entenderán por qué.
El síndrome de Wellens básicamente lo vamos a dividir en dos tipos. El tipo 1, que es el caso menos frecuente, donde usualmente se identifican ondas T bifásicas en B2 a B3, pero como vieron incluso se pueden incluir las derivadas que van de B1 a B6, dependiendo, digamos, el nivel de lesión que tenga la arteria coronaria y qué tan proximal sea la lesión. Y el síndrome de Wellens tipo 2, que es el caso típico como el que vimos en el cuadro clínico inicial, es el más frecuente, son ondas T invertidas simétricas nuevamente de B2 a B3, pero pueden incluir incluso B5 o B6, mientras que el Wellens tipo 1 nos puede incluir usualmente desde B1. Aquí vamos a ver un par de ejemplos. En la imagen de la izquierda ven el síndrome de Wellens tipo 1, como les digo, el más poco frecuente. Como ven, son ondas T bifásicas, no hay propiamente una elevación del punto J, ¿sí? Y en el de la derecha vemos la inversión de la onda T simétrica, que es, como les digo, similar al caso que vimos inicialmente con esta paciente. Aquí vemos un caso clínico, este electrocardiograma es de uno de nuestros pacientes. Es un paciente del eje cafetero que tuvimos, paciente joven, 35 años, como único antecedente de importancia era obeso y tabaquismo. El paciente consultó en múltiples ocasiones por dolor torácico intermitente, tipo punzada, más que un dolor lo refería como un disconfort. En 3 ocasiones diferentes fue diagnosticado por el personal que lo evaluó, no me refiero a personal nuestro, sino personal de otras instituciones, con una condritis, y se manejó inicialmente como solamente un problema osteomuscular y se le mandaron analgésicos, simplemente antiinflamatorios. Y vemos entonces que B1 tiene una onda T bifásica, pero ya lo que es de B2 a B6 hay una onda T invertida, simétrica, y recuerden que este electrocardiograma se tomó con el paciente en reposo y paciente en ausencia de dolor, ¿sí? Vemos la coronariografía de este paciente. Si logran ver en la imagen de la izquierda, hay una pequeña flecha que nos muestra una amputación casi total de la arteria descendente anterior. No tan proximal como en el primer ejemplo, pero finalmente se logra ver una amputación completa de la arteria, y la imagen de la derecha nos muestra ya luego de que el paciente se logró reperfundir, después de que se le hizo la reperfusión. Y aquí vemos el electrocardiograma del paciente luego de que ya se hizo la reperfusión, cómo normalizó por completo ese electrocardiograma, cómo ya no hay cambios de ningún tipo en el electrocardiograma. Este es otro paciente, este sí es directamente de un caso clínico encontrado en internet, donde vemos nuevamente un síndrome de Wellens tipo 2, ondas T invertidas, y están presentes en B2 y B3. Este sería el caso más típico del paciente con un Wellens tipo 2. Vemos la imagen, nuevamente una amputación casi total de la arteria descendente anterior, esta sí mucho más proximal incluso que los dos casos anteriores, y en la imagen de la derecha vemos cómo ya queda luego de la reperfusión. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta del síndrome de Wellens? Recapitulando, paciente con dolor o disconfort torácico de manera intermitente, que consulta con una relativa reciente aparición, asociado algunas veces a casos con pacientes de que tengan antecedentes cardiovasculares o por lo menos factores de riesgo cardiovasculares mayores. La evolución normal de los pacientes de casos de síndrome de Wellens terminan casi todos siendo un infarto agudo al miocardio. La gente preguntará, ¿qué tan frecuente es esta presentación? Hay un estudio de la Fundación Cardiovascular de Colombia con más o menos unos 1.600 pacientes, donde cogieron los pacientes con evento coronario agudo con infarto de cara anterior, pacientes que tuvieron lesión en cara anterior del corazón, y encontraron que más del 25% de estos pacientes habían tenido un electrocardiograma previo que aplicaba para un síndrome de Wellens o un patrón electrocardiográfico de Wellens, que es un valor bastante grande, sin tener en cuenta cuántos de esos pacientes no consultaron, o peor aún, cuántos consultaron, no se les hizo un electrocardiograma y se les pudo haber incluso llevado de manera temprana a una intervención para evitar el proceso de infarto, que es diferente a un proceso de lesión donde ya
En el proceso de infarto, evidentemente, hay un daño al miocardio, mientras que en el proceso de lesión todavía es un proceso completamente reversible. El 75% de los pacientes con síndrome de Wellens y que no son manejados con revascularización, usualmente derivan en el infarto de cara anterior, y no es un infarto pequeño, es un infarto de todo lo que es el septo y la cara anterior, y como vieron incluso en la primera paciente, cara lateral alta del corazón. Y eso nos va a llevar finalmente a ¿qué? A una falla cardíaca y evidentemente pues a todo el proceso que deriva de un infarto. En el peor de los casos, un caso de muerte. Normalmente estos pacientes, cuando se les encuentra el patrón electrocardiográfico de Wellens, encontraremos de que desarrollan el evento coronario agudo en promedio en la primera semana después de que se les hizo el electrocardiograma. Ven que hay incluso pacientes que se pueden llevar hasta 20 días en ese proceso, pero la mayoría en un promedio de 8 o 10 días, todos están presentando su evento coronario agudo. Entonces, de ahí lo importante de que a esos pacientes que nos consultan y que son muy frecuentes, en mi concepto, de dolores torácicos atípicos y que usualmente los descartamos simplemente como condritis, dolores musculares, reflujo o otro tipo de patologías, estrés, ansiedad, finalmente se les haga un electrocardiograma. Muy probablemente no encontremos un volumen tan grande de pacientes con cambios electrocardiográficos, pero tengan la certeza que el día que lo encuentren, esos cambios nos van a predecir un evento coronario y vamos a salvar la vida muy probablemente de ese paciente, o vamos a evitar una lesión a largo plazo. No está muy claro realmente el por qué se generan estos cambios electrocardiográficos, pero muy similar a lo que pasa cuando tenemos un paciente que tuvo un evento coronario y nos presenta arritmias post-revascularización. Parece que cuando logra el corazón volver a tener un flujo relativamente normal, hasta donde sea posible, con esa lesión tan severa a nivel proximal de la descendente anterior, cuando el flujo cardíaco vuelve a ser, el flujo coronario vuelve a ser completamente normal, estos pacientes empiezan a generar radicales libres y un montón de tóxicos a nivel del miocito, que son los que generan el cambio en el patrón electrocardiográfico. De ahí de que el patrón se presente con los pacientes sin dolor, porque ya en ese momento ya hay un flujo sanguíneo, digámoslo entre comillas, normal, o un flujo por lo menos mejor que cuando el paciente que tenía dolor. Por eso es que estos pacientes es importante tomarlos en cuenta, aunque no tengan dolor, pero que nos lo hayan manifestado. ¿Correcto? Aquí viene lo más importante, y es recordar hacer electrocardiograma en todos los casos que tengamos con sospecha, disconfort, pero ojo, que es importante porque el electrocardiograma no es la única herramienta. Digamos que en este caso el electrocardiograma será una pieza más de ese rompecabezas que tenemos que empezar a armar con el paciente. Cada paciente lo tenemos que individualizar evidentemente. Y si tenemos un paciente con factores de riesgo coronario o factores de riesgo cardiovascular, sumado a una clínica atípica, y a eso le sumamos un electrocardiograma que es compatible con este caso, es una razón más para que cuando llevemos un paciente a un servicio de urgencias, finalmente tengamos una justificación de por qué vamos a entregar un paciente a un servicio de urgencias sin dolor, con cambios electrocardiográficos, pero la razón es muy clara, ¿cierto? Estamos previniendo en este paciente. Ojo que como todo paciente, les decía, hay que individualizarlo, hay que descartar también otro tipo de causas de dolor. Importante en estos pacientes, tomar unos rayos X, ¿sí? Descartar procesos inflamatorios, descartar otro tipo de procesos que pueden llevar a eso en los pacientes adultos mayores o incluso en un paciente joven, una fractura costal, ¿sí? Pero todo esto va de la mano a que ya nos hayamos llenado, digámoslo, de razones para buscar ese factor de riesgo. Como digo, el electrocardiograma, pienso que es uno de los exámenes más antiguos que tenemos y sigue siendo de los más costo efectivos que existen, en el sentido de que tenemos la opción de tenerlo en todas las móviles, tenemos la opción de hacerlo de manera rápida, y que miren la importancia que puede conllevar a un paciente que nos encontramos asintomático, pero que nos ha manifestado una clínica que nos puede llevar a un evento coronario en cuestión de 1 a 2 semanas en promedio. Ojo, les decía inicialmente, estos pacientes no deben ser por ningún motivo llevados a una prueba de esfuerzo, llámese estrés de butamina o una prueba de banda. La razón es muy clara, tenemos, como vieron en la mayoría de las imágenes, lesiones severas, proximales de la descendente anterior. Y si un paciente de estos que tiene ese dolor no tan característico, intermitente, de menos de 15 minutos de duración,
que cuando ha presentado el dolor no le encontramos ningún cambio electrocardiográfico, lo descartamos, pero después le encontramos en proceso de remisión del dolor, le encontramos este patrón electrocardiográfico. Si este paciente lo llevamos a una prueba de esfuerzo, evidentemente nos va a desencadenar un evento coronario agudo en el momento de la prueba, y eso es precisamente lo que queremos evitar. Las enfermedades coronarias, muchachos, recuerden que tienen muchas presentaciones, ¿sí? Y les decía, lo vamos a incluir dentro de lo que son los eventos coronarios o dentro de la enfermedad coronaria, dentro de lo que son las anginas inestables, ¿cierto? Entonces recuerden, no vamos a tener, en este caso, troponinas o marcadores cardíacos altos. Paciente sin dolor, paciente usualmente puede llegar a presentar cuadros de dolor completamente atípicos, diferentes a todo lo normal. Y por último, en este caso vamos a presentar, ojo, como les decía, llenarnos de razones, factores de riesgo cardiovasculares. Alguna vez lo comentábamos hace un par de años en una reunión que tuvimos en el centro de entrenamiento con uno de los médicos que nos trajo a colación por primera vez este tema, y nos mostraba 2 casos de pacientes completamente jóvenes, pacientes que no superaban los 40 años, ambos sin ningún tipo de proceso, digámoslo, previo conocido cardiovascular, ni tampoco ningún factor de riesgo cardiovascular, y ambos terminaron siendo síndromes de Wellens. Lastimosamente uno de ellos terminó en un proceso de muerte, ¿sí? Porque no se hizo la intervención a tiempo. Y en el segundo caso, afortunadamente, el médico que evaluó al paciente detectó el cambio electrocardiográfico y lograron llevar a este paciente de manera temprana, explicándole de manera muy concisa y muy clara la razón por qué al médico que se le llevó a urgencias al paciente, la razón, y se le explicó todo el proceso, y finalmente el paciente pudo estar bien, ¿correcto? Esta última imagen, como les decía, el tema era realmente corto. Esto era simplemente para empaparnos, porque realmente la electrocardiografía es extremadamente extensa, pero el electrocardiograma es una forma de llevarnos. Hay que dejarse llevar por el electrocardiograma, darnos el tiempo, sentarnos con calma, darnos el tiempo de leerlo con toda la calma del mundo, mirar onda por onda, segmento por segmento, ¿sí? Porque esos diagnósticos de electrocardiograma, de simplemente lo miro y detecté de manera casi que automática un patrón, nos puede llevar a cometer errores. Hay que sentarnos con calma, dejarnos llevar por esas ondas electrocardiográficas y tratar de detectar a tiempo este tipo de pacientes. Perfecto. Entonces esto era algo lo que les quería, digamos, mencionar del síndrome de Wellens. Como les mencioné, una charla bastante corta. La idea es que recuerden hacer esos electrocardiogramas en los pacientes con dolor torácico. Recuerden, paciente que no presenta dolor y paciente que finalmente nunca debe ser por ningún motivo recomendado las pruebas de esfuerzo, ni de banda ni de ningún otro tipo. Muy bien. Escuchamos preguntas, muchachos. ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren comentar acerca del caso? Hola, doctor. Yo tengo por ahora 3 preguntas. Espero pues que mientras las vas resolviendo las personas nos hagan más, los participantes nos hagan más preguntas. Ahora que sí. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay casos con dicho patrón por compromiso de rama derecha? Pues técnicamente no. El patrón de Wellens como tal está descrito solamente en compromiso de la descendente anterior, que como decíamos es rama de la coronaria izquierda, ¿cierto? Hasta ahora no hay ningún patrón como tal descrito con su nombre propio en cuanto a lo que sería rama derecha del corazón, ¿cierto? Recordando también pues su vascularización, pero pienso que es más por falta de estudios y por falta de evaluaciones. Muy probablemente lo habrá y habría que hacer mucho más estudios al respecto, pero como tal, con respecto a síndrome de Wellens, solamente está descrito con la descendente anterior. Listo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿se han hecho reportes de esta presentación que puedan ser observables en pacientes con BCRI? Bueno, en los bloqueos de rama, básicamente, digamos de que si tenemos un bloqueo de rama de novo, esos pacientes evidentemente tenemos que sospechar de que puedan tener un evento coronario de base.
aunque la mayoría de las guías nos dicen, asuma que ese cambio, ese bloqueo es viejo, pienso que lo más sano, por lo menos en el ámbito extrahospitalario en el que estamos nosotros, es que si tenemos un paciente con sintomatología cardiovascular, posiblemente factores de riesgo cardiovascular, y además de eso encontramos un bloqueo de rama, hay que asumir de que hay de base algún proceso de tipo, digámoslo, obstrucción de una de las coronarias, ¿cierto? Ya, como les decía, el tema de electrocardiografía es extremadamente extenso. Muchas veces hay que entrar ya a hacer pues como todos estos cálculos que evidentemente nos toca llevar a hacer para mirar si esos bloqueos de rama tienen de algo de más o de base, ¿cierto? Que ya todos conocemos, pero hasta ahora pues no hay tampoco reportes de que se siga. Como les digo, esto es un proceso que es como de tan corta evolución. Pacientes que no superan las 2 semanas desde el momento en que empiezan los síntomas hasta el momento en que llegan a su evento coronario, que realmente hay pocos reportes al respecto. Listo. Doctor, otra pregunta. ¿Cuál fue la indicación de toma del EKG del primer paciente sin dolor torácico? Básicamente, quien evaluó al paciente consideró la posibilidad primero por los antecedentes de riesgo de la paciente. Si recuerdan, vamos a devolvernos, si me disculpan, vamos a volver al caso inicial para que lo recuerden. Una paciente diabética, factor de riesgo, hipertensa, obesa, dislipidemia, ¿sí? Y que ya venía presentando el dolor de características intermitentes, ¿cierto? Muy seguramente quien la evaluó tuvo en cuenta de que los pacientes diabéticos muchas veces tienen presentaciones atípicas de sus dolores torácicos. ¿Cuántos pacientes nos hemos encontrado con eventos coronarios aún sin dolor, en especial en este tipo de pacientes diabéticos? Lo segundo es, como les decía, el electrocardiograma no es la base del diagnóstico, sino que es una herramienta más sumada a este paciente que tiene todo este tipo de factores de riesgo, ¿sí? Una paciente que ya había consultado en múltiples ocasiones y finalmente quien la evaluó tomó la decisión de descartar otra posible causa más del proceso de dolor. Como les mostraron en las diapositivas, hay que tratar de buscar dentro de los pacientes diferentes causas de dolor. Como les decía, ¿qué tenemos fácil en el domicilio? Electrocardiograma, nuestro fonendo, la evaluación clínica, la anamnesis que le podamos hacer al paciente, ¿cierto? Y en un paciente de estos, finalmente, con tanto riesgo cardiovascular, de ninguna manera sería pues imprudente llegar a hacer un examen que tiene, digámoslo, 0 eventos adversos en cuanto a lo que examen se refiere, se hace en poco tiempo, costo efectivo y que nos va a brindar muchísima información en este paciente. Evidentemente, pues buscando las diferentes posibles causas y más si ya en las otras consultas, como les decía, la paciente había venido consultando de manera persistente, ya se habían descartado otras opciones de dolor y ya no había tenido respuesta ante antiinflamatorios ni ningún otro tipo de tratamiento. Gracias, doctor. Por acá ya nos han hecho más preguntas. La siguiente es, ¿cuáles son los signos patognomónicos en EKG? Es decir, T negativas en todas las precordiales. ¿Y cuáles son las diferencias de sobrecarga ventricular en EKG? Bueno, básicamente signos patognomónicos serían, como les decía, volvamos a la diapositiva donde mostrábamos los tipos de síndrome de Wellens. En el tipo 1, básicamente en B2 y B3, porque estamos hablando de cara anterior, lo mismo que en el tipo 2. Pero vean que se puede ir hasta B5 o B6. Entonces, ¿qué sería patognomónico en este caso? Uno, el hecho de que es un paciente con dolor, que ya ha remitido el dolor, que lo encontramos tranquilo y que nos da signos electrocardiográficos en esas derivadas precordiales. Y que muchas veces, como lo vimos en el primer paciente, puede tener cambios incluso en ABL, ¿cierto? Sería lo más patognomónico. ¿Y me recuerda la segunda parte, por favor, de la pregunta, María? La segunda parte es, ¿y cuáles son las diferencias de sobrecarga ventricular en EKG? Pues en el caso de la sobrecarga ventricular entran a aparecer otro tipo de síntomas, ¿sí? Entran a aparecer además de eso la clínica, ¿cierto? Porque tenemos que mirar, si estamos pensando en una cara anterior, estamos pensando en el ventrículo izquierdo, podríamos llegar a encontrar cambios a nivel pulmonar, ¿cierto? Crépitos, podríamos llegar a encontrar incluso un edema agudo de pulmón, podríamos encontrar paciente de que evidentemente nos podría estar presentando una falla ya cardíaca de base, ¿cierto? Sería como lo más importante en este caso.
Listo, doctor. La siguiente pregunta. ¿Qué otros equivalentes de IAMST debemos tener en cuenta? Qué pena, María, se te cortó la... Tranqui. No Dice, ¿qué otros equivalentes del IAMST debemos tener en cuenta? Bueno, recordemos que esto prácticamente no es un evento coronario ST como tal, ¿sí? Esto es una angina inestable que presenta cambios electrocardiográficos con el paciente en reposo. Si ya tenemos un paciente con elevación del ST y evidentemente estamos hablando de un evento coronario ST, es porque el paciente está presentando dolor en el momento en que se realiza el electrocardiograma, lo cual no aplicaría como tal para un síndrome de Wellens, ¿cierto? Si el paciente evidentemente ya le encontramos una elevación del ST, ya entraríamos a evaluar otro tipo de cosas, ¿cierto? Otro tipo de patologías que nos pudieran llevar a pensar en eso, ¿cierto? Pero un paciente con elevación del ST sin dolor, habría que pensar ya en otras cosas, ¿cierto? Pero en este caso, si el paciente tiene elevación del ST y está con dolor, evidentemente no aplicaría por un síndrome de Wellens propiamente dicho. Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo de síntomas puede presentar el paciente antes de desarrollar el cambio en el EKG? Bueno, los documentos clásicos del doctor Wellens y el doctor Swan hablan de estudios usualmente de dolor no superior a un mes o sintomatología no superior a un mes. La mayoría de los pacientes empiezan a presentar el dolor, o la media es en promedio unos 10-15 días hasta el momento en que el paciente desarrolla el evento coronario, ¿cierto? La cosa aquí es de que todavía los datos son un poco inespecíficos porque no existe, digamos, esa cultura de tomar electrocardiogramas a pacientes sin dolor. Entonces todavía faltan muchos datos. Les decía ahorita cuando les comentaba el estudio de la Fundación Cardiovascular de Colombia, de que se encontró que el 24% de los pacientes que tuvieron evento coronario agudo de cara anterior tuvieron un patrón de Wellens antes de, pero mencionaban en el estudio que cuántos más lo pudieron haber tenido, pero no se estudiaron, uno, porque no se disponía de electrocardiograma previo, ya sea porque el paciente o no consultó, o dos, porque el paciente en ningún momento se le tomó electrocardiograma por parte del personal médico. Entonces, en este caso es lo mismo. ¿Cuántos pacientes asumieron ese dolor como algo normal? Les decía que esto se puede presentar en pacientes jóvenes. Incluso es importante acotar en este punto de que no siempre estamos hablando de una lesión como tal de la arteria coronaria. Se pueden presentar puentes endovasculares, es decir, cuando la arteria coronaria pasa a través del músculo cardíaco y cada que el músculo se contrae, hace una obstrucción temporal de ese flujo sanguíneo y se presenta de manera muy frecuente como una malformación vascular en pacientes jóvenes, pacientes con consumo de drogas, en especial pacientes con consumo de cocaína, pueden presentar vasoespasmos, ¿sí? Y pueden conformarse, evidentemente, derivarse como un síndrome de Wellens. El paciente que te hace el consumo de cocaína, hace el dolor torácico, consulta ya en el servicio de urgencia sin dolor, se le toma el electrocardiograma, encontramos este patrón, aplicaría, por ejemplo, para un síndrome de Wellens propiamente dicho. Pero, como les digo, los estudios son limitados más por la parte técnica, porque no hay suficientes electrocardiogramas al respecto, pero se habla que la media son de 15 días en promedio. Listo. La siguiente. Si el paciente tiene FA o BRI, ¿también se presenta? En este caso, si ya hay una FA y la FA es de no, deberíamos enfocar el paciente por otro lado, ¿cierto? Porque muy probablemente el paciente con una FA nos va a consultar por otro tipo de sintomatología, más tipo palpitaciones o síntomas de descompensación de su taquicardia de base, ¿cierto? Como lo pueden ser en este caso el dolor torácico, lo cual ya no aplicaría para Wellens. Lo otro es que el paciente nos podría estar aplicando por un cuadro de disnea, que en este caso lo podríamos tomar como un equivalente anginoso, lo cual tampoco nos aplicaría para Wellens. Y como le mencionaba a alguien pues al principio de las preguntas, en el bloqueo de rama izquierda habría que entrar a buscar si ese bloqueo de rama izquierda es algo nuevo o viejo, y si definitivamente no tenemos electrocardiogramas previos, hay que pensar que es algo nuevo y pensar directamente más en un evento coronario que en un síndrome de Wellens como una simple, digámoslo, isquemia o una obstrucción parcial de esa arteria coronaria derecha, descendente anterior, perdón, coronaria izquierda. Listo, y ya para finalizar, la última pregunta que tenemos acá es, en caso
un paciente de EMI que esté asintomático al momento de la consulta, refiero dolor del día anterior, le hago electro y tengo patrón de síndrome de Wellens. Evidentemente, pues como les decía, tengo un paciente que presenta dolor torácico, 2, 3, 4 días, los días que sean, consulta al día siguiente, motivo de consulta, dolor torácico, clasificación 03. Señor, ¿tiene dolor en este momento? No, no tengo dolor, el dolor me da de manera intermitente, se me va, se me quita. ¿Sufre alguna enfermedad importante? De vez en cuando me fumo mi cigarrillito, soy obeso. Y tomo unas pastillitas ahí como para el colesterol, para licuar la sangre, como me dijo el internista, atorvastatina. Y el APH, el paramédico, evidentemente toma el servicio con un paciente que está consultando por un dolor torácico, pero que en el momento puntual no tiene dolor. Llegamos, lo evaluamos, descartamos otro tipo de causas de dolor torácico que podamos evaluar en el domicilio, tomamos la decisión de hacer electrocardiograma y encontramos los cambios electrocardiográficos. Entonces ahí es donde empezamos. Tenemos cambios electrocardiográficos sugestivos de síndrome de Wellens, sumado a una clínica que ya el paciente nos manifestó. Y si además de eso tenemos los factores de riesgo que pueden estar o no presentes, ese paciente debe ir a una coronografía, sea o no sea importante. Ese paciente no se debe estudiar de manera ambulatoria. Digamos que riesgo-beneficio es preferible llevar a ese paciente a un servicio de urgencias y hablar directamente y entregar de una manera muy juiciosa el paciente al médico que lo recibe en urgencias. Hombre, tengo un paciente con factores de riesgo cardiovascular que está presentando un dolor de manera intermitente, en este momento puntual no tiene el dolor, pero mira que tiene cambios electrocardiográficos que pueden ser consistentes con síndrome de Wellens. La recomendación que se hace es siempre paciente debe ir a coronariografía, además de que se deben tomar los exámenes adicionales. Y hay otra razón más para que el paciente deba ser trasladado y evaluado, es como decíamos, hay que descartar otras causas. Puede tener una fractura, puede tener un proceso inflamatorio, hay que tomar unos rayos X de ese paciente, ¿sí? Hay que tomar exámenes paraclínicos, troponinas, hay que tomar otro tipo de exámenes que evidentemente en el domicilio no vamos a poder tomar, y si somos juiciosos, pienso que es preferible llevar un paciente de estos, trasladarlo, que lo dejen un par de horitas en observación, le hagan los exámenes complementarios y que ya hagamos ese proceso y descartar otro, que no sea la causa del dolor, o que evidentemente podamos salvar la vida de un paciente y evitar un infarto en la próxima semana, 2 semanas de que evaluemos el paciente. Bueno, nos llegó una última pregunta ahora sí. Dice, ¿en el manejo prehospitalario se puede realizar alguna terapia farmacológica previo a la intervención coronaria percutánea? No, como se mencionaba, estos pacientes realmente, como están sin dolor, están asintomáticos 100% en el momento de que se van a intervenir, realmente no tiene ningún sentido hacer algún tipo de intervención invasiva en ese caso en el paciente. La intervención invasiva debe ser en el servicio, ya digámoslo, de cuidados coronarios, donde se le va a hacer al paciente la coronariografía. Si un paciente no tiene dolor, ¿qué dolor le vas a manejar? Si un paciente no tiene disnea, ¿qué disnea le vas a manejar? ¿Cierto? Básicamente en este caso lo que se hace es el traslado, acompañando al paciente y evidentemente tratando de buscar esa causa adicional del dolor y llenándonos de razones para que el médico de urgencias entienda el riesgo que corre el paciente con esos cambios electrocardiográficos, pero no tiene sentido, porque como les mostraba, la gran mayoría de los pacientes, se habla que hasta el 80% de estos pacientes que se configuraron como síndrome de Wellens eran lesiones severas, graves, muy proximales de la arteria descendente anterior, y finalmente vos en el domicilio, por más medicamento que le pongas, no le va a mejorar evidentemente la lesión que ya tiene, ¿cierto? Lo otro es, hay pacientes que nos están haciendo un síndrome de Wellens, como les decía, muchas veces por drogas, ¿cierto? Los pacientes que hacen ese vasoespasmo coronario, esos pacientes, pues evidentemente los vas a encontrar asintomáticos, entonces tampoco tiene ningún sentido algún tipo de intervención. El traslado va más enfocado a que se les realicen en el ambiente hospitalario los exámenes complementarios y configurar si era un Wellens o había otra causa del dolor. Listo. Y ahorita tenemos un cuadro clínico que sería importante que tú nos dieras como luces sobre esto. Sí. Dice, paciente 42 años femenina, consultó por dolor torácico punzanda que irradia a dorso de la noche anterior, no dolor a palpitación, ya lo había presentado antes, manejada como gastritis. Se realiza EKG con T negativa simétrica de B1 a B3. Aplicaría
solo hipotiroidismo y dislipidemia, no obesidad. ¿Aplicaría para el síndrome? Completamente en el sentido de que primero tenemos cambios electrocardiográficos, según entiendo, las precordiales B1, AB, 6 me dices. Nos dice B1 a B3. De B1 a B3, entonces incluye las dos derivadas principales que son B2 y B3, en este caso nos incluye B1. Entonces, primera razón, tiene un dolor atípico, ¿sí? Torácico atípico de corta duración, entonces, segunda razón para que nos aplique para Wellens. Tiene un factor de riesgo cardiovascular mayor, que es la dislipidemia. Tiene 3 factores de riesgo. Esta paciente debe ser llevada a un servicio de urgencias, se deben hacer exámenes complementarios y de acuerdo, como salgan los exámenes complementarios, se tomaría la decisión evidentemente de llevar una coronografía, pero evidentemente esa paciente, así no sea la paciente con todos los factores ni con todas las comorbilidades de base, pero aplica perfectamente por un síndrome de Wellens. Y bien justificado, creo que ningún colega se negaría a recibirnos un paciente de estos si lo sabemos justificar bien. Hay que tener en cuenta que muchas veces los pacientes que, entre comillas, nos devuelven de los servicios de urgencias, eso porque mandamos a un enfermero solo, lastimosamente, lo mandamos solo y el enfermero no tiene, digamos, en ese caso, los conocimientos, ya sea o porque no lo informamos de manera adecuada en el domicilio o porque dejamos el paciente asintomático en la casa solamente con un electrocardiograma y una historia clínica de 2 renglones, o 3, cuando llegamos a un servicio de urgencias y le entregamos al médico de urgencias, vean, no es para que le hagan enzimas a este paciente, y evidentemente no es la forma de entregar un paciente. La idea es justificar, hombre, tengo un paciente con un factor cardiovascular, dislipidemia, con un dolor torácico atípico, pero con cambios electrocardiográficos en ausencia de dolor que pueden configurar un síndrome de Wellens, una lesión de la descendencia anterior. Es bueno que le hagan examencitos complementarios, y si lo justificamos de esa manera, no creo que ningún compañero, ningún colega en un servicio hospitalario se nos vaya a negar a ese proceso. Listo, doctor. Entonces ya no tenemos más preguntas. Nos queda más que agradecerles a los instructores por esta iniciativa, porque pues a pesar como de las circunstancias queremos seguir formando a las personas, y también agradecerles a todos los participantes. El día de hoy tuvimos un total de 74 participantes, entonces pues muchísimas gracias por haber participado, por darse un espacio para seguir aprendiendo. Quiero recordarles que en Campus EMI vamos a tener las formaciones, las charlas en vivo que hemos tenido pues hasta la fecha. RCP en pacientes con COVID ya está disponible. Y el síndrome de Wellens va a estar disponible a partir del 5 de junio. Entonces, pues, no es más. Muchísimas gracias a todos por la participación. Doctor, ¿tienes algo más que decir? No, agradecerles infinitamente a todos los que sacaron su tiempo para acompañarnos en este proceso académico. La idea es que, así como nos estamos contagiando de coronavirus en toda parte, nos contagiemos de las ganas de estudiar. Lo digo como tema personal, a veces soy un poco perezoso muchas veces en el proceso de estudio, y muchas veces cuando uno tiene otra persona al lado que está interesada, que te ayuda, que te puede aportar, es muy útil. Y lo otro, en cuanto pues a los compañeros que están dentro del centro de entrenamiento, pues todos tenemos un tema favorito, un tema que nos encanta. Lo digo personalmente, por ejemplo, Alejo Rivas, sé que es un fanático de la parte electrocardiográfica. Yo personalmente soy muy gomoso de la parte neurológica y de la parte de medicamentos. Y es muy rico que otras personas que tienen otro tipo de conocimiento nos aporten, ¿cierto? Qué rico que más adelante entre todos podamos utilizar esos conocimientos, hacer un conocimiento colectivo, aprender todos de todos, porque finalmente la medicina es algo tan extenso que finalmente la idea es de que todos nos aportemos y todos nos ayudemos a salir adelante, y que todos nos ayudemos finalmente a llevar adelante a esos pacientes y a obtener cada día un poquito más para hacer mejor nuestro trabajo como médicos. Alejo, ¿algún comentario? César, no, muchas gracias. Excelente, hermano. Muy bacana, muy concreta la charla. Mi Dios te pague, lógicamente, pues lógicamente esto es para todos nosotros, para todos los colegas. Muy bien, excelente. Gracias, Cesarín. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias, María, por todo el aporte que nos diste en la parte logística con todo este proceso, y a Sistemas igualmente, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien.